Puedes sentarte, por favor, hermano. ¿Sabes? Yo no sé cómo has venido esta tarde. Tal vez hayas venido por obligación. Ojalá, espero que me equivoque. Tal vez hayas venido porque tocaba hoy viernes a las 7 tener una reunión en el local de Mollet, de la calle Cristóbal Colón. Tal vez vienes porque se está bien en compañía de los hermanos, se está fresquito en el aire acondicionado, ¿verdad? Gracias a Dios por el aire acondicionado, porque si no estaríamos ahora empapados en un baño de sudor. Pero ¿sabes? Yo sé cómo vas a salir de aquí. Vas a salir con unas ganas tremendas de cerrarte tu habitación en la cámara secreta, ponerte delante de Dios, ponerte a buscar su rostro, a buscar su presencia, a buscar su refugio sobre tu vida. Y eso lo declaro yo en el nombre de Jesús. Que tú vas a tener un deseo grande de estar con Él. Un deseo grande en tu corazón de estar en su presencia. ¿Sabes? Porque yo he estado orando esta semana. He estado pidiendo al Señor, Señor, algo tiene que cambiar en tu iglesia. Algo tiene que cambiar en tu iglesia. Algo tiene que cambiar en mi vida. Porque yo no soy más que vosotros. Algo tiene que cambiar. Cosas que a Dios no le agradan. Cosas que a Dios no le gustan. Cosas que sobran de nuestra vida. Que Dios tiene que cambiar. Porque Dios quiere hacer una cosa grande con la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, no solamente me refiero a la iglesia en general, sino a la iglesia del Buen Pastor del Valle. Porque Dios tiene un propósito grande. Pero para eso hay cosas que tienen que cambiar. Y para eso está la presencia de Dios. Para eso está la presencia, para eso el Espíritu Santo vino a su iglesia a cambiar las vidas de los que creyesen en Jesús. ¿Sabes? Algo tiene que cambiar en nuestras vidas como iglesia. La apatía, la desgana, el desánimo. Sí, el desánimo, porque a veces nos desanimamos, es de humanos. La crítica, la murmuración. Pero ¿sabes? Cuando pasamos tiempo con Dios, cuando decidimos por nuestra propia voluntad buscar al Señor de todo el corazón, todo eso cambia. Todo eso cambia. Y cambias el chi, y cambia la manera de pensar. Y entonces el deseo de tu corazón no es criticar, no es desanimarte, no es venir a la iglesia con desgana. El deseo de tu corazón es venir a la casa para glorificar al Señor con todo tu corazón, juntamente con tus hermanos, darle toda la gloria, toda la honra y con todas las fuerzas de tu corazón. Amén. Y eso solamente ocurre cuando cogemos y venimos a su presencia. Amén. Cuando decidimos por nuestro propio pie buscar del Señor. Amén. ¿Sabes? A lo mejor lo que te voy a decir es un poco fuerte. El tiempo mejor aprovechado en esta vida no es el tiempo que pasas con tu mujer, o con tus hijos, o con tus seres queridos. ¿Sabes? El tiempo mejor aprovechado en esta vida es cuando estás con Dios, en su presencia. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Por qué? Porque me voy con el Señor. Porque el anhelo más grande de nuestro corazón tiene que ser estar con Cristo. En vida, y como no, en la vida eterna también. Yo no sé cómo estás tú. Yo sí te puedo decir cómo estoy yo. Yo sí te puedo decir que hay cosas que en mi vida tienen que cambiar. Yo sí te puedo decir que a mí me falta oración. Lo reconozco. Me falta estar tiempo con Dios. Porque necesitamos estar tiempo con Dios, a solas, con Él, refugiándonos cuando tenemos un problema, una dificultad, cuando tenemos algo que nos agobia, que nos desampara. Tenemos que buscar de su presencia, porque es el mejor lugar en donde podemos estar. ¿Sabes? Adelino el domingo compartía acerca de la importancia de estar con Jesús. Jesús rompió tabúes, rompió prejuicios raciales, rompió prejuicios culturales cuando se puso a hablar con una mujer
y encima samaritana. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es estar con Jesús. Lo más importante es que esa mujer pudo tener un encuentro con Jesús, un encuentro personal con Jesús. Por eso digo que Jesús rompe todo tipo de prejuicios, de religiosidad en nuestras vidas. Y ¿sabes? Vamos a analizar hoy a un hombre, la vida de un hombre, que entendió perfectamente que tenía que estar en la presencia de Dios, que le era necesario estar en la presencia de Dios. Había aprendido perfectamente que sin la presencia de Dios, su vida, su ministerio no tendría éxito. Y quería hablaros del rey David. ¿Sabes? David, dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. Dios conocía muy bien a David, porque desde pequeñito, cuando estaba cuidando las ovejas de su padre Isaí, desde bien jovencito, porque era el hijo menor de Isaí, él ya estaba con sus instrumentos, adorando a Dios, a solas. Cuando estaba con las ovejas, él mientras estaba a solas adorando, saltando, glorificando a Dios. David incluso desde su juventud estaba lleno del Señor. Incluso era bien conocido por su osadía. Cuando delante de Goliat se enfrentó, un niñatillo, cuando cogió y con toda la valentía, confiando en el Señor, dijo: ¿quién eres tú que retas a los escuadrones del Dios viviente? Un niño que estaba lleno de la presencia de Dios. Incluso el rey Saúl, poseído por un demonio, cuando lo pasaba tan mal. Vamos a leer el texto en 1 Samuel 16, 18, que dice que uno de los criados del rey Saúl, dice en 1 Samuel 16, 18, dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Amén. Dios está con él, su presencia está con él. Aleluya. Y Saúl buscaba un niño o alguien que tuviese la presencia de Dios para poder tener paz en su vida, porque Saúl estaba poseído por un demonio que le atormentaba. Y luego cuando se enfrentó a Goliat, llegó al rey y dijo: yo me enfrentaré a él. Y el rey Saúl le dijo: pero bueno, si mira a Goliat y mírate tú. ¿Y sabe lo que le dijo David en 1 Samuel 17, 37? Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Amén. Entonces dijo Saúl: ve y Jehová está contigo. ¿Sabes? Un niño, poca cosa. Era capaz de arrancar la quijada del oso, era capaz de matar al león cuando iban a comerse a las ovejas, porque a pesar de la apariencia, de su juventud o de su físico, tenía al Señor en su vida. Y pasaba tiempo con Dios. Y cuando tú pasas tiempo con Dios, te aseguro que en tu vida hay poder para enfrentar todo lo que te venga, para enfrentar el pecado, para enfrentar la desilusión, el desánimo, para enfrentar la crítica. Cuando tú estás con Dios, en tu vida es derramado el poder de su presencia, del Espíritu Santo. Amén. Y David bien que lo demostró. ¿Sabes? David era, por decirlo así, un fanático de su presencia. Era un histérico de su presencia. David fue aquel que dijo en los Salmos: mejor es estar un día en su presencia que 1000 fuera de ella. David fue quien dijo eso en los Salmos. David fue aquel que dijo: ¿quién subirá al monte de Dios? Sino aquel de manos limpias y de corazón puro. Amén. Porque siempre estaba incitando al pueblo a que buscase de Dios, a que buscase de su presencia.
¿Sabes? David es aquel que en el Salmo 27, y lo vamos a leer, Salmo 27, acompáñame, a partir del versículo 4. ¿Sabes? David era aquel que decía, 27:4, una cosa he mandado al Señor, una cosa he mandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. A veces nosotros decimos, bueno, solamente cuando vamos al culto es cuando vamos, ¿verdad? Los viernes y los domingos, y los jueves en Montornés. Bueno, los domingos doble sesión, ¿verdad? Por la mañana en Martorella, no es así, no es así. David decía que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sabes? Cuando nosotros buscamos de Dios, no tenemos por qué buscar cuando nos va mal. No tenemos que buscar cuando no tenemos trabajo o tenemos una enfermedad. Solamente tenemos que estar con Dios por el hecho de estar con Él. Para inquirir, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para buscar. Dice el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Sabes? Vivimos en unos tiempos peligrosos. Y viviremos en unos tiempos aún más peligrosos, porque está escrito en la palabra. El amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Si pones la televisión, te echas la mano en la cabeza diciendo, Dios mío, lo que está pasando por ahí. Aquí vivimos muy bien, ¿verdad? Pero tenemos dificultades, tenemos vicisitudes en nuestra vida. Pero ¿sabes? El Señor es nuestro refugio. El Señor es nuestro refugio. En Él podemos refugiarnos. La presencia de Dios sirve para eso. Porque Él es un Dios protector hacia su pueblo. Nosotros podemos cobijarnos bajo sus alas. Y en sus alas y en su presencia te aseguro que estamos seguros. Que estamos firmes, contentos, confiados en que el poder de Dios no va a permitir que el poder del diablo toque tu vida. Aleluya. Y luego termina el versículo 5 y dice, sobre una roca me pondré en alto. Porque sabes, cuando tú buscas de Dios, Él te glorifica. Él te exalta a su tiempo. Él te da la victoria. Y entonces cuando te da la victoria, puedes llegar y decir, sobre una roca me ha puesto el Señor. Aquí, firme, inconmovible. Porque Jehová es mi refugio y mi escondedero. Aleluya. Luego, versículo 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. O sea, que pondrá tu cabeza por encima de las circunstancias, pondrá tu cabeza por encima de las cosas que te persiguen, que te agobian, por encima del pecado, de las circunstancias negativas de tu vida. Pondrá tu cabeza por encima de ello y tú podrás con tu mirada mirar por encima de los problemas. Porque Dios levanta tu cabeza cuando te escondes en su presencia. Y sabes, cuando llega a eso, en el versículo 6 sigue diciendo, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. ¡Aleluya! Amén. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Amén. Y por eso venimos los domingos a cantarle, a saltarle, a glorificar su nombre. Amén. Los domingos y los viernes. Y los jueves en Montornés. ¡Aleluya! Porque cuando Dios hace una obra en tu vida, tú tienes que glorificarle con gozo, con alegría, con entusiasmo. Amén. ¿Sabes? El versículo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Sabes? El corazón habla del alma, es un símbolo, o el corazón físico no es. El corazón físico sabemos
que es el músculo que tenemos aquí, ¿verdad? Que bombea sangre por el cuerpo. Pero cuando habla la Biblia de corazón, habla de los sentimientos, habla del alma. Dentro del alma están las decisiones. Entonces, cuando dice, mi corazón ha dicho de ti, significa, yo tomo la decisión de buscar tu rostro. Y luego dice David, tu rostro buscaré. Es una decisión. ¿Sabes? A veces no tienes ganas de buscar a Dios. Yo lo entiendo. Ocurren cosas en nuestra vida que nos quitan las ganas de adorar, de buscar, de orar. Pero es una decisión. Dice, la Biblia habla de sacrificios de alabanza. Y cuando haces esos sacrificios, te aseguro que luego se disipan las tinieblas que hay en tu mente. Porque entonces viene la bendición. Porque entonces viene el poder de Dios sobre tu vida. Pero primero tienes que tener la actitud, el deseo. ¿Sabes? Dice el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Sabes? Nunca vas a estar solo. Por muy solo que te sientas, Dios está contigo. Dios está contigo. Dice Isaías 49, 14 y 16, no hace falta que lo busques. Pero Sión dijo, la iglesia, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Hace referencia al pueblo de Dios, a Israel. Y dice el Señor, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, aunque olvide la mujer de su hijo natural, yo nunca me olvidaré de ti. Mi presencia siempre estará contigo. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Y eso te lo dice a ti, iglesia. El Señor te tiene esculpida en las palmas de sus manos. Delante de mí están siempre tus muros. No estás solo, no estás sola. Y en el versículo 14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y cuando dice espera, significa confía en su presencia, confía delante de Él, que a su tiempo el Señor te va a dar la victoria. Amén. ¿Sabes? Hay otro salmo, el Salmo 132. Vamos a abrir nuestra Biblia por el Salmo 132. Y en este salmo está basado en un acontecimiento que David, que vamos a leer posteriormente. En el Salmo 132, a partir del versículo 1, dice, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. ¿Sabes? David era uno de los reyes más perseguidos y en el cual se enfrentaba a multitud de enemigos. Antes incluso de ser rey, David era constantemente perseguido por Saúl por envidia, porque Saúl sabía que David iba a ser un buen prototipo de rey y Saúl no quería perder su reinado. David fue perseguido por Saúl. Los reyes, los enemigos del pueblo de Israel, persiguieron a David y a sus ejércitos cuando David ya era rey. Los filisteos, los sirios. Pero David sabía en quién había confiado. David sabía quién era el Dios que le daba en su presencia, en el cual se podía esconder en su presencia. Y de versículos del 2 al 5, dice, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y este contexto lo situamos en el hecho de cuando David quería volver a llevar el arca del pacto a Jerusalén. El arca del pacto representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Porque, ¿sabes? En el Antiguo Testamento no es como ahora. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en un lugar en concreto. Y el Espíritu de Dios se derramaba en ciertas personas
concretas en reyes, sacerdotes, profetas, pero no era para todo el pueblo. Tú tienes el privilegio hoy en día de tener la presencia de Dios en tu vida, de poder acceder libremente a la presencia de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero antes no era así. Entonces, Dios estaba en un arca, en medio del pueblo. Y este texto que hemos leído del Salmo 132 es cuando David ya es rey y cuando llega y conquista Jerusalén, decide coger el arca de Dios que está en Silo, en otra localidad, porque él pensaba que en Jerusalén, en el lugar donde él tenía que reinar, tenía que estar la presencia de Dios acompañándole. Entonces coge y decide ir a Silo a por el arca y traérsela a Jerusalén para que la presencia de Dios estuviese en medio del pueblo. Y quería construir un tabernáculo en Jerusalén para meter el arca. ¿Y eso del tabernáculo qué es? El tabernáculo, podemos ver en Éxodo 26, que es una tienda que Dios le dice a Moisés que construya para que esté la presencia de Dios ahí en medio del pueblo. Y que sea el lugar en el cual el pueblo de Dios pueda ir a consultar, a hablar, a decidir cosas que no podía decidir si no tuviesen al Dios de Israel. Y todo eso estaba en el tabernáculo, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Luego, posteriormente, Josué, cuando conquista la tierra, pone el arca de Dios en la ciudad de Silo. Y ahí se queda. Y entonces vemos en la historia un poco, estoy dando un poco la historia enfocando lo que es la historia del tabernáculo para que podamos entender el contexto en el cual David quería traer el arca a Jerusalén. Dice que cuando Samuel estaba realizando su ministerio profético en Israel, los filisteos fueron a la guerra contra Israel y perdieron. Entonces echaron los israelitas la mano a la cabeza y dijeron: ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible que nos hayan vencido los enemigos? Llevaremos el arca de Dios para que la presencia de Dios pueda ayudarnos a vencer. Y cogieron el arca de Dios, se la llevaron a la batalla contra los filisteos. ¿Y qué pasó? Volvieron a perder. Volvieron a perder. ¿Cómo? Si Dios está con nosotros. Si el arca de la presencia de Dios está con nosotros. ¿Cómo es posible que hayamos perdido otra vez? Y encima los filisteos se llevaron el arca. ¿Sabéis por qué? Porque había salvaguardando el arca unos sacerdotes. Porque delante del arca solo podían estar los sacerdotes y los levitas. Y había unos sacerdotes que se llamaban Ofni y Fines, hijos de Elí, los cuales hacían lo que le venían en gana. Pecaban contra el Señor. Y ¿sabes? Con la presencia de Dios no se juega. No es un juguete, no es una varita mágica. Nosotros no tenemos a Dios para arreglar nuestros problemas solamente. Tenemos a Dios porque le amamos. Y tenemos su presencia porque Él nos ha dado su presencia a través de la muerte de Jesús en la cruz. Pero la presencia de Dios no es un juguete. Ofni y Fines no se lo tomaban en serio. Creían que aquello era cogían los utensilios del tabernáculo, utensilios santificados, utensilios que eran dedicados al servicio a Dios, y lo usaban para todo menos para hacer culto a Dios. Y cuando hay pecado en tu vida, tú no puedes prosperar. Cuando algo hay en tu vida que ofende a Dios, Dios no te puede bendecir. No puede haber ese cambio del cual yo te estaba hablando antes. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, tenemos que estar en santidad. Y si tienes pecado, tú tienes un privilegio, porque Jesús ha muerto por ti, y dice en Primera de Juan, que si tenemos pecado, Él nos perdona. Él nos perdona. Podemos acudir a Él como abogado. Jesús es tu abogado.
Entonces los filisteos se llevaron el arca a su terreno, creyendo que el arca de Dios les iba a favorecer. Seguramente que ya estaban pensando, ¡guau! Ahora vamos a ganar todas las batallas contra todos los pueblos porque tenemos a la presencia de Dios en medio nuestro. Y la pusieron allí al lado del dios Dagón. No dragón, sino Dagón. Diferente, ¿eh? Que era un dios medio pez, medio hombre. Un demonio. Y pusieron el arca y al día siguiente la estatua de Dagón estaba en el suelo. Había caído. ¿Sabes? Ante la presencia de Dios todo pecado es deshecho. Ante la presencia de Dios todo demonio es echado fuera y destruido. Llegaron los filisteos, pusieron de nuevo a la estatua de Dagón en pie, se fueron a dormir y al día siguiente al suelo. Pero esta vez sin cabeza y sin brazos. Gloria a Dios. Ante el Señor todo demonio es echado fuera en el nombre de Jesús. Los filisteos, y encima hubo una plaga de tumores en medio del pueblo de los filisteos. Porque, ¿sabes? En medio de la presencia de Dios no puede haber pecado. No puede haber pecado. Los filisteos, muchos murieron, llenos de tumores, y dijeron, tenemos que sacar el arca del pacto y volverla otra vez al pueblo de Israel. Y así lo hicieron. Entonces, vuelve a Israel, a la casa de Abinadab, un sacerdote, un levita, y allí está por 20 años, hasta que llega David. Y dijo, ahora el arca tiene que venir con nosotros. La presencia de Dios tiene que venir con nosotros a Jerusalén. Y ahora sí, me gustaría que me acompañaseis a 2 de Samuel capítulo 6. Que es el relato en el que encontramos el traslado del arca a Jerusalén. 2 de Samuel, capítulo 6. Y dice el versículo 2. Y se levantó David y partió de Baala de Judá, que es donde estaba situada el arca, en casa de Abinadab, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová, de los ejércitos que mora entre los querubines. ¿Sabes? David había esperado a ser rey, como te dije antes, pero él sabía y entendía perfectamente que sin su presencia no iba a llegar muy lejos en su reinado. Y él no era perfecto, también fallaba, también pecaba. Pero era consciente de que necesitaba como rey y que como pueblo de Israel necesitaba la presencia de Dios en medio de ellos. Y dice el versículo 3 que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Sabes? David trasladó el arca conforme a lo que estaba prescrito en la ley. ¿Sabes? Dice que se lo trasladó en un carro nuevo. Y eso me recuerda al texto a la enseñanza de Jesús sobre los odres nuevos y los odres viejos. ¿Sabes? Cuando algo viene de Dios sobre tu vida, desecha lo viejo de tu vida. Desecha lo que te estorba. Pon algo nuevo en tu vida. Algo que venga de la presencia de Dios y que haga que tú puedas fructificar como hijo de Dios. Quita lo viejo no sirve. Aquí el arca tuvo que ir en un carro nuevo. Y sabes, hay un detalle en los números, en el libro de números viene reflejado. Cuando se distribuyen las 12 tribus de Israel en el desierto, el tiempo en el que están habitando durante 40 años, hay 4 tribus que se sitúan al este, otras 4 tribus al oeste, otras 4 al norte y al sur, por mandato del Señor. Y dice que el tabernáculo de Dios
estaba en medio. Y eso me habla de que la presencia de Dios tiene que estar en medio de su iglesia y ser la que predomine, y ser la que prevalezca, y ser la que haga que el centro de la iglesia sea Dios mismo, su presencia. Y sabes, dice el versículo 4, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel iban tristes, iban decaídos, deprimidos. Aleluya. ¿Cómo iban? Danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, de arpa. ¿Sabes? David había conseguido coger el arca y poder llevarla a Jerusalén. Y para David era un gozo poder llevar el arca, saber que Dios iba a estar con él a partir de ahora. Era un gozo. Para nosotros tiene que ser un gozo el saber que Dios está con nosotros cada día de nuestra vida. Y aquí porque no tenemos panderos, flautas y címbalos, pero bueno, tenemos guitarra, tenemos piano. Pero hay un acontecimiento que marcó la vida de David en aquel entonces, y es que dice el versículo 6 que cuando llegaron a la era de Jacob, Usa, que era nieto de Abinadab, levita, y eso que era levita, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Por eso te he dicho antes que con la presencia de Dios no se juega. Que cuando nosotros disponemos nuestro corazón para buscar el rostro de Dios, tenemos que tomar la decisión en nuestra vida de consagrarnos a Él, de corazón. De consagrarnos a Él. No se juega con Dios. Y yo sé que hay cosas que en tu vida que puedan estorbar, deseos carnales. Pero sabes, Dios te va a librar de todo eso. Pero tienes que dar el paso. Tienes que dar el paso, la decisión. Como cuando David dijo, mi corazón ha dicho, tu rostro buscaré. Tu rostro buscaré. Porque Usa, y eso que era levita, y estaba ordenado según según la Torá, la palabra, para poder llevar el arca, tocó el arca, que es la presencia de Dios misma, y cayó fulminado. Porque ante la presencia de Dios, el pecado no son compatibles. No son compatibles. Entonces David se atemorizó y dijo, a ver si me va a pasar algo parecido a mí. Mejor la dejo aquí, más cerquita de Jerusalén, a mitad de camino, pero de momento no me la voy a llevar. Y sabes, dice que en el versículo 10, que de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. O sea, cuando estás en la presencia de Dios, cuando buscas a Dios, tu vida es prosperada. Tu vida es prosperada. No cabe duda. Eso me recuerda a las palabras de Jesús en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, claro, cuando fue dado aviso, dice el versículo 12, fue dado aviso al rey David, diciendo, no, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom, y todo lo que tiene, a causa del arca, a causa de la presencia de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom y a la ciudad de David. Y hay otro acontecimiento importante aquí en este capítulo. Más adelante. En el versículo 16 dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, o sea, esposa de David, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David con todo el gozo de su corazón
tenía la presencia de Dios ya en la ciudad de David, en medio de su pueblo, y dice que saltaba y danzaba delante del Señor, y que Mical le menospreció en su corazón. Se puso celosa, en otras palabras. Se puso celosa. Y dice en el versículo 20 que volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, le dijo, oh, cuán honrado ha quedado hoy el rey, ¿verdad? El rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Y qué le dijo David? En el versículo 21, entonces David respondió a Mical, ¿qué te crees tú que yo dancé delante de las concubinas y de las siervas y de las mujeres? ¿Sabes? Dice, fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, danzaré delante del Señor. Y aún, versículo 22, me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Sabes? Si hay una cosa que te tiene que honrar, si alguien te tiene que honrar por algo en la iglesia, que te honren porque seas un hombre o una mujer que busca a Dios, que busca de su presencia. ¿Y sabe lo que le ocurrió a Mical? Que no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y en el pueblo de Israel, no tener hijos era una afrenta. Y podemos entender que el juicio de Dios vino sobre Mical. Porque cuando criticamos a un hermano porque adora, porque alaba de corazón, no vale eso en medio de la iglesia. No vale eso en medio del cuerpo. No puedes criticar porque fulanito levanta las manos y salta y danza. Porque Dios está con él, y Dios le está ministrando, y Dios está tocando su corazón. El arca, la presencia, el tabernáculo de Dios había llegado a estar en Jerusalén. Y entonces volvemos al Salmo 132. Volvemos al Salmo 132. Y dice el versículo 8, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. ¿Sabes? Y en el versículo 13 dice, porque Jehová ha elegido a Sión y la quiso por habitación para sí. ¿Sabes quién es Sión? Sión es Israel, pero Sión es su iglesia. Cuando habla de Sión en el Antiguo Testamento, está hablando de la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento. Y ¿sabes? La quiso por habitación para sí. Dice en 2 Corintios 6 que tú eres templo del Espíritu Santo. Que tú eres templo, que tú eres el lugar preferido de Dios para habitar. ¿Sabes? Ya no hay tabernáculo, ya no hay arca del pacto, aunque algunos andan por ahí buscándola, como el Indiana Jones. Pero la presencia de Dios está en tu vida, en mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús ha muerto en la cruz por nosotros y ahora tenemos acceso directo al trono de Dios sin ser fulminados como usan. Ahora podemos dirigirnos al Padre y decir, Señor, aquí estoy, soy pecador, pero tú me perdonas. Y no pasa nada, porque Dios Padre, en medio de su santidad, no te ve a ti, te ve a ti a través de la sangre de Jesús, con el filtro, con la lupa de la sangre de Jesús, cubriendo tu vida, cubriendo tu pecado. Amén. Dice el versículo 14, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Porque, ¿sabes? Dios se ha dignado estar en tu vida, vivir en tu vida, a través del Espíritu Santo, porque te ama. Porque ha amado tanto a la humanidad, desea estar tanto con la humanidad, que por eso tuvo que venir Jesús a morir por cada uno de nosotros. Para que el Espíritu Santo pudiese habitar, siendo nosotros el tabernáculo para Él. Porque, dice, aquí habitaré porque la he querido, a mi iglesia. Bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan.
Porque, ¿sabes? Cuando estamos en su presencia, hay provisión. Hay provisión. Y no solamente provisión económica. Porque cuando hablamos de provisión parece que estamos hablando de la super fe. Y no es así. Hay prosperidad, pero no solamente económica, sino en tu familia, en tus relaciones con tu mujer, tu marido, en tus relaciones con tus hijos, en tu ministerio. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Darán voces de júbilo. Amén. Darán voces. Amén. Quería oír esas voces de júbilo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos el privilegio, hermanos. Tenemos el tremendo privilegio de poder estar con Dios libremente. Sin trabas, sin prejuicios. ¿Sabes? Casualmente, y no sé por qué lo dijo, pero el otro día estuvimos despediendo a Luis, dijo, bueno, es que la cosa está cambiando en medio de la iglesia. Y tiene que cambiar. Tienen que cambiar muchas cosas en nuestra vida. Tienen que cambiar muchas cosas en nuestro entorno como cristianos, como iglesia. Y vemos, y estamos viendo el poder de Dios. Y estamos viendo cómo Dios se mueve a través de la alabanza y de la adoración. Pero no nos podemos conformar. Eso es poquito. Eso es poquito. Nosotros queremos mucho, ¿verdad? Mucho de la presencia de Dios. Por eso te decía que al principio que tal vez cuando vuelvas a casa tengas un deseo ferviente de encerrarte con Dios. Allí, en tu habitación. No busques el arca del pacto en otro lugar, está en ti. ¿Sabes? Y en esta tarde me gustaría que estuviésemos orando y buscando a Dios. Y buscando a Dios. Porque Dios es nuestro refugio, nuestro escondedero. El lugar donde nos sentimos seguros. El lugar donde nos sentimos firmes, inconmovibles. Porque Jesús es la roca de nuestra salvación, inconmovible. Dale gracias a Dios. Me gustaría que tú pusieras en pie. Dale gracias a Dios porque Jesús te ha rescatado. Tienes el privilegio de estar con Él. Y me gustaría que le cantases, aquí estoy. Aquí estoy delante de ti. Aquí estoy en tu presencia. Porque es lo más grande que has podido encontrar en la vida. Te ha tocado la lotería. En el sentido de que es lo mejor que te puede ocurrir en la vida. Que puedas tener al Espíritu Santo en tu vida. No cualquiera tiene el Espíritu Santo en su vida. El que no conoce a Cristo no tiene el Espíritu Santo. El que no conoce a Cristo no tiene ni fe ni esperanza en este mundo. El que no conoce a Dios está vacío, pero tú no estás vacío. Tú no estás vacía. Y si no conoces a Dios, si no has entregado tu vida a Jesús, no lo dudes. Habla con cualquiera de los ministerios y que oren por ti. Recibe a Cristo. Recibe a Cristo. Y el Espíritu Santo entrará a morar en tu vida. Pero si ya has creído, tremendo. Si ya has creído en Jesús, tremendo, tremendo. Porque la presencia de Dios está en tu vida. Y está para que podamos gozarla. Y está para que podamos disfrutar. Y está para que podamos ver el poder de Dios. Aleluya. Por eso vamos a cantar. Cántale a Dios. Aquí estoy.
Aquí estoy, Señor. Aleluya.